Bueno, tenemos yo creo que ya quórum. Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy, que hoy nos ha tocado lunes. Nelson esta vez no nos va a acompañar. Yo lo voy a tratar de suplir en su labor de moderador y coordinador de la sesión. Y bueno, les agradecemos a ustedes su puntualidad y asistencia. Yo les voy a dejar la palabra a la profesora Rita para que inicie la clase y mantenemos la misma dinámica de siempre. Adelante, Rita. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estaba pensando hoy cuando preparaba la clase, que esta ya es una tercera clase, y la verdad que está muy buena la comunidad que se está armando. Estuvimos viendo los trabajos que avanzaron y pensaba cuando Carlos nos presentaba recién que no solo hay presencia, hay quórum para escuchar, sino que hay una gran producción, un gran interés, y creo que eso es lo que pone en valor este curso. Así que siguiendo con ese espíritu de colaboración, de interés, de participación, yo las animo como venimos haciendo, que intervengan, que pregunten, porque realmente son súper interesantes y súper enfocadas todas las participaciones que han venido trayendo hasta acá. Y de hecho, le van dando forma, aunque a veces ustedes se den cuenta y a veces no, a cada una de las clases que preparamos. Si bien nosotros tenemos un esquema como docentes, un esquema de base que sobre el que trabajamos, después las clases específicas y los trabajos los hacemos recuperando los aportes sobre el interés de ustedes. Así que no dejen de manifestar eh, todo lo que consideren, que la verdad que es un gusto. Y hoy, de hecho, vamos a estar trabajando en particular sobre la participación, este pilar de gobierno abierto, que es un pilar crítico dentro del gobierno abierto. Es muy difícil pensar, o prácticamente uno no podría pensar la perspectiva de gobierno abierto sin esta lógica de vinculación, de entrelazamiento entre el Estado y la sociedad civil, ¿sí? De hecho, este año yo creo que les comenté, estoy participando como jurado en el programa de gobierno abierto, el programa federal de gobierno abierto en Argentina, y cuando discutíamos entre todos los jurados cuáles eran los criterios de evaluación, este apareció como uno de los criterios más fuertes. ¿Por qué? Porque podría haber, por ejemplo, proyectos más basados en la transparencia o proyectos basados en innovación. Pero si no tienen un componente participativo, es muy difícil encuadrarlos dentro de la lógica de gobierno abierto. Acá estamos en una divisoria de aguas muy fuerte del modelo entre, por ejemplo, el modelo de la nueva gestión pública, sin duda el modelo de las burocracias tradicionales y aún de la gobernanza. Porque nosotros podemos decir, como hay algunos autores que dicen, que en realidad el gobierno abierto es como una vueltita de rosca de la gobernanza. Y eso lo podemos decir, lo podemos discutir. Pero precisamente en la vueltita de rosca está la diferencia fuerte de gobierno abierto. La gobernanza, el modelo de la gobernanza, lo que conocemos como gobernanza, como modelo de gestión pública, se centra en la relación del Estado con organizaciones de la sociedad civil, con actores sociales. Gobierno abierto incorpora una dimensión que hasta ese momento había tenido una baja relevancia, que es la vinculación directa con la ciudadanía. Entonces, no necesariamente ciudadanía organizada, no necesariamente ciudadanía como parte de algún actor de la sociedad civil, ¿sí? Vamos a ver, y lo vamos a ver en profundidad ahora, que gobierno abierto sin duda trabaja con actores sociales
y le suma a ese trabajo con actores sociales la ciudadanía. Esta es la vuelta de rosca que viene a traer en este aspecto en relación con la gobernanza. Entonces, estamos hoy desarrollando un pilar fundamental del gobierno abierto, el pilar que tiene que ver con la participación y la colaboración. Acá vamos. Disculpa, Rita, se silenció. Perdón, ahí está, Ya. ya volví. Sí, estaba viendo eso. No sé desde cuándo estuve en mute. No, unos segundos, unos 3, 4 Ah, bien, segundos. bien. Entonces fue esto nomás de comenzar, al querer pasar el slide. Está bien. Bien, entonces, vamos a ver, yo les decía, y si quieren puedo volver un minuto para atrás, que hablamos dentro de este pilar de la participación y la colaboración. Como nos va a pasar semana que viene cuando hablemos de transparencia y datos abiertos. De hecho, lo que tenemos aquí es una evolución del concepto al interior de gobierno abierto. ¿Esto significa que se deja de lado la participación y se pasa directamente a la colaboración? No, sino que en el desarrollo de la idea de gobierno abierto, en estos 10 años, recuerdan que decíamos más o menos que tiene la idea de gobierno abierto, va tomando cada vez más presencia la idea de colaboración. Entonces, como decíamos, la participación ciudadana y la colaboración son un elemento central cuando hablamos de gobierno abierto. Esto lo dice la misma OGP, no lo dice Rita Grandinetti, o sea, Rita Grandinetti lo está tomando de otros académicos y de la misma OGP. Es un elemento central de la perspectiva de gobierno abierto y es uno de los núcleos de compromiso. Cualquier Estado nacional, o sabemos que ya en los últimos años se incorporaron también los gobiernos locales a la Alianza para el Gobierno Abierto, cualquier Estado que quiera ser admitido en la Alianza de Gobierno Abierto, fíjense qué fuerte es esta frase. Se comprometen a desarrollar planes de acción a través de un proceso multisectorial y con la participación activa de los ciudadanos, como le decía recién, y de la sociedad civil. Cuando en ciencia política hablamos de la sociedad civil o en sociología estamos hablando de los actores organizados. Gobierno abierto precisamente nos trae esta perspectiva, o sea, el Estado para presentar, ya del vamos, para presentar un plan para incorporarse a la Alianza de Gobierno Abierto, tiene que desarrollar sus planes anuales con la participación de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. No vale la presentación del Estado por sí mismo. Esto es central, como decíamos la otra vez también, acá hay algunos riesgos que los vamos a tener presentes siempre como para ver cómo ir trabajándolos, ¿no? Esto es central, hay algunos riesgos que tienen que ver con cómo se define quiénes son los que participan o no, qué tanta participación efectiva se da, qué lugar hay para las perspectivas diferentes, qué lugar hay para la oposición, qué lugar hay para ciudadanos de distinta posición social, con distintos saberes y todo lo demás. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, partimos de este punto, por eso decimos poniendo el foco. Esto es crítico, es el componente central. Gobierno abierto, por su misma definición, no se puede hacer, o sea, yo puedo hacer un plan de transparencia y digo, va a venir, vamos a hacer la ley de acceso a la información pública, entonces lo presento desde una oficina técnica, lo apruebo, está muy bien. Ahora, eso no es gobierno abierto, eso es transparencia. Le falta, si es así, este componente, que esa norma
que ese dispositivo haya sido de alguna manera elaborado, acordado, diseñado con la participación de distintos tipos de ciudadanos. Bien, la idea de participación, en esto que yo les decía, los conceptos, las categorías siempre son construcciones, se van transformando a lo largo del tiempo. La idea de participación, como comentábamos recién, es una noción que tiene una tradición muy anterior a la de colaboración en las ciencias sociales. Y empieza a ser ya un tema central previo a la idea de gobierno abierto, la participación en la elaboración de políticas, la participación en los programas sociales. Sobre todo empieza a tener mucho auge en los 90, quienes llevamos más tiempo en la gestión pública, sin duda recordamos los grandes planes, programas y proyectos sociales que movilizaron sobre todo los organismos internacionales, el PNUD, el BID, distintos organismos como UNICEF, UNESCO y demás, para el trabajo en áreas sociales, sobre todo en América Latina, con un componente de la participación de la sociedad civil muy fuerte, desde los 90 ya, o sea, tiene una trayectoria, tiene un andar, y de alguna manera los que tenemos más tiempo en la gestión pública, no solo estamos al tanto de esto, hemos participado, hemos gestionado, hemos liderado algún tipo de proyectos con participación de organizaciones sociales. Esto está en la base del modelo de gobernanza. Entonces, podemos mirar, y esto lo vamos a pasar rápido, pero para el que le interese, y tienen autores donde lo pueden profundizar, esto desde distintas perspectivas, dice Adriana Rosman. Una perspectiva, una perspectiva que es una perspectiva más sociocéntrica y ver cómo la ciudadanía es la que irrumpe pidiendo cada vez más participación en las políticas, generalmente vinculada a problemas de pequeña escala, problemas que tienen que ver con sus expectativas de servicios, con sus expectativas de territorio y demás, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, y ya de la mano del siglo XXI, con una transformación de esa participación a partir de necesidades más concretas o demandas territoriales, esa participación social empieza a pensarse desde una perspectiva sociocéntrica más vinculada a la movilización y la actuación política de las organizaciones sociales. Esto es importante conocerlo como contexto, digamos, la participación social la podemos ver desde la ciudadanía, desde los 90, con una incidencia bastante fuerte, que se modifica entrado los 2000 hacia una participación política, movimientos sociales más de base territorial, más vinculado al acceso a determinados derechos. Pensemos en las mujeres, pensemos en minorías de derechos sexuales, pensemos en minorías de poblaciones indígenas, ¿sí? Empiezan quizás defendiendo determinado acceso a algún derecho desde lo social y van transformándose hacia movimientos con alcance más político de las acciones. Acá en Argentina, el movimiento Ni Una Menos, que empieza a tener una incidencia no solo en el país, sino en toda América Latina, y empieza a tener fuerza en el mundo, que después se transforma en un movimiento que impulsa a distintos partidos políticos hasta que se da la ley de acceso al aborto, digamos. Hay toda una movilización social que está queriendo participar más activamente y no necesariamente vía el partido político tradicional, sino
desde una identidad y desde unas necesidades propias de la vida política. Pero hay otra perspectiva, que es la que vamos a trabajar más acá en el curso, que tiene que ver con las políticas públicas. Cómo vemos o cómo pensamos la participación, esta búsqueda de la sociedad en las políticas públicas. Y acá la participación ciudadana aparece como ese lugar de cruce. Decimos que las fronteras entre el Estado y la sociedad están cada vez más diluidas, son cada vez más lábiles, cada vez hay más atravesamientos entre uno y el otro. De hecho, nosotros en nuestro laboratorio de innovación pública decimos que nuestro método es el método fronteral. ¿Qué significa esto? Ir a la frontera, ir a encontrarnos con otro. La perspectiva de las políticas públicas para mirar la participación es cómo vemos, cómo construimos, cómo movilizamos y llevamos adelante espacios que le den cabida a esta búsqueda de participación social, para una mayor democratización de las políticas, ¿sí? Que esto lo veíamos en la primera clase, pero también para sumar capacidades a las políticas. Bien, y acá aparecen, en relación a la participación, diferentes iniciativas. Todos conocemos, hay como todo un gradiente de iniciativas diversas de participación ciudadana, de acciones, de modelos de participación. Desde algunas de muy baja intensidad, que parece casi una verdad de perogrullo, pero por ejemplo, que tienen que ver con informar a la población qué cosas se están haciendo en relación a qué temas, a qué territorios, a qué problemas, hasta consultas, ¿sí? Diferentes tipos de consultas ciudadanas. Algunas están dadas por norma, otras pueden surgir en el marco del diseño de una política, y acá recuerdo lo que hablábamos la semana pasada con los colegas de Perú. Depende mucho las formas y los modelos de participación que podemos llevar adelante de las características normativas, de la cultura, de la movilización en torno a la innovación que hay en cada uno de nuestros espacios. Entonces, podemos hablar de participación de baja intensidad, ¿sí? Como decíamos, informes, información a la ciudadanía, consultas y demás, y desde ahí desplegar toda una serie de acciones diferentes, hasta acciones que se llaman acciones de calidad o de alta intensidad, que incluye la participación de tipo vinculante, ¿sí? Hay una participación vinculante de la ciudadanía cuando define la ciudadanía directamente tal y cual cosa. Lo mismo puede ser por algún mecanismo de tipo legal que esté previsto en la Constitución, en la normativa, para determinadas leyes, o podría ser que en términos de un proyecto para el diseño que vamos a ver algunos ejemplos, para un diseño en un territorio, digamos que tiene que ser aprobado por la ciudadanía que corresponde a ese territorio, el diseño que se exprese de distintas maneras. Digo, no necesariamente tiene que estar previsto a priori por la norma. Esta participación tiene una alta incidencia en las decisiones de política. Generalmente la participación, no todas las instancias de participación, pero generalmente se piensa en dos momentos de la política, o en el diseño de la política, o en los momentos de evaluación, de seguimiento de la política. No se suele pensar tanto durante la ejecución y la implementación de la política, ¿sí? Entonces, hay diversidad de acciones, desde algunas de muy baja intensidad, que significan
mantener al tanto al ciudadano y hacerles algunas consultas, hasta otras de alta intensidad, donde interviene directamente en la toma de decisiones. Ahora bien, Gobierno Abierto, como decíamos, va planteando desde estas instancias de participación que forman parte de la idea de Gobierno Abierto, va avanzando hacia algo más. Yo les decía, participación fundamentalmente tiene que ver con dos momentos: con incidir en las decisiones y con hacer algún tipo de evaluación de la ciudadanía de qué cosas pasaron en la política, y colaboración, por el contrario, es trabajar, digo, acá es como que ya desaparece el límite, prácticamente se diluye, y los equipos de gestión empiezan a ser compartidos entre el Estado, organizaciones sociales y vecinos, en distintos momentos y para diferentes acciones. Las iniciativas también pueden surgir del Estado, pueden surgir de ciudadanos movilizados. Vamos a verlo. Entonces, la colaboración es una relación intensa, más o menos permanente, entre el Estado y diferentes ciudadanos y organizaciones sociales a lo largo de todo el ciclo de política, para producir determinado valor público. O sea, se trata de que ambos acá sean corresponsables, que trabajen cooperativamente. Esto parte de la base de que nadie tiene ni todos los recursos, ni todos los saberes, ni toda la información necesaria para llevar adelante proyectos complejos. Y esto involucra no solo el Estado y las organizaciones sociales, puede involucrar, y cada vez más, empresas, puede involucrar organismos, y cada vez más organismos de ciencia y tecnología, diferentes tipos de ciudadanía, diferentes niveles del Estado, ¿sí? Pensemos en que es un diseño bien complejo. Esto significa que no es imprescindible para todas las acciones, quizás ni siquiera necesario, pero para determinadas acciones del Estado, cuando se trata de llevar adelante políticas cuyos resultados requieren una cierta complejidad, una cierta sofisticación, es un modelo que suele ser muy satisfactorio. Dice la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto que esta noción de colaboración en el gobierno abierto, la Carta del CLAD, dice, es una transición institucional sin precedentes. Escuchemos esto. Es una transición institucional sin precedentes. Es un quiebre paradigmático. Digo, y en esto volvemos a lo que hablábamos semana pasada y nos vamos metiendo en el trabajo que vamos a desarrollar esta semana. Para las iniciativas que ustedes identificaron semana pasada, seguramente, para alcanzar esos escenarios que nos proponemos, hay una cantidad de actores distintos que tienen que ver con eso. Hay una cantidad de actores que tienen intereses diferentes, que incluso tienen posicionamientos distintos. Lo que para uno es bueno, para el otro es malo. Lo que para uno es correcto, para el otro no debe ser buscado o promovido por el Estado. La noción de colaboración tiene que ver con cómo identificamos quiénes son todos esos actores que están vinculados a esta idea que queremos desarrollar, y de qué manera hacemos que trabajen corresponsablemente para alcanzar ese escenario deseado. ¿Sí? Bien. Acá hay una autora que creo que vale la pena, es muy, muy valiosa para tenerla presente, que es Inés Mergel. Inés Mergel nos dice que esta perspectiva de la colaboración
o esta noción de la colaboración en las políticas aporta valor en 4 perspectivas. Aporta valor democrático, todo esto que decíamos antes, ¿no? Aporta valor democrático en el sentido de avanzar hacia la igualdad de acceso a los derechos, a la justicia, de hacer más densas las relaciones, más fuertes, densas como fuertes, como sólidas, las relaciones esas que están medio débiles entre Estado y la sociedad civil, que el Estado pueda reconocer más rápidamente las necesidades de la sociedad civil y actuar en competencia. Entonces aporta ese valor democrático, pero también aporta un valor ciudadano, cómo desde estas instancias podemos trabajar, interactuar para lograr mejores servicios, características de políticas más acordes con aquello que estamos esperando, podemos controlar la transparencia de las acciones, el uso de los fondos públicos, esta perspectiva de ciudadano activo, ¿no? Comprometido con el desarrollo de las políticas. También aporta un valor de tipo administrativo, porque permite, si esto se desarrolla correctamente, simplificar procesos, avanzar en la calidad, porque nos permite identificar de antemano algunos problemas, nos permite dar respuesta a las necesidades del servicio y aporta un valor económico. Porque acá, y creo que este es un punto donde amerita detenerse un momentito, es importante tener en cuenta que hay un punto que es complicado al actuar en colaboración, que es encontrar el equilibrio entre estas instancias de colaboración, de participación y la necesidad de avanzar con eficiencia y eficacia en las políticas. Entonces, dice Inés Mergel es de la Universidad de Bonn, Alemania. Dice, debemos tener en cuenta que cuando la colaboración surge, cuando se diseña estos momentos de colaboración donde cada actor puede aportar sus recursos, tenemos muchas más posibilidades de ser eficientes y eficaces en el uso. Y en ese sentido de los recursos, en ese sentido aporta valor económico a la acción. Ahora bien, esto es un criterio de evaluación de nuestros diseños de colaboración. Muchas veces la colaboración termina siendo sencillamente tiempo perdido. Y ese es un grave problema. Y hay que tener una alerta cuando lo diseñamos. ¿Cómo hacemos para que efectivamente se vaya avanzando y no nos quedemos estancados en deliberaciones de tipo asambleística sin ir avanzando en el ciclo de la política? Porque esto es crítico. Lo que estamos desarrollando acá es, como decíamos, ideas de participación y colaboración desde una perspectiva de políticas públicas, para llevar adelante las políticas públicas. Entonces ahí aparece un elemento de alerta, una señal de alerta. Desde el valor democrático, la señal de alerta es quiénes participan, cómo, quiénes, ojo, no dejemos afuera, cómo nivelamos los saberes y los poderes distintos. Y acá es, ojo, la eficiencia y la eficacia de los proyectos, cómo lo desarrollamos para que permita avanzar, conseguir los resultados con los menores costos posibles. Bien, acá, dicho esto, de todos los valores que aporta la colaboración, algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. La colaboración requiere de la generación de nuevos espacios. Se trata de eso, de cómo pensamos, cómo ponemos en marcha nuevos espacios de interactuación. ¿Esto qué significa? Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. No necesariamente un nuevo área, no estaría bueno que se transforme en un nuevo área, porque una nueva área sería en realidad aplicar el modelo burocrático tradicional. Aparece un modelo nuevo,
genero un área nueva y otra, y así voy haciendo un estado inmenso que cada vez ocupa más ámbitos, sino es un nuevo espacio, no necesariamente un área. Vamos a ver algunos ejemplos, pero se trata de esto, de una perspectiva de operacionalizar políticas, de reconocer las capacidades propias que tenemos como Estado y las que nos faltan, y dónde radican en distintos actores de la sociedad civil. Y por otra, o en otras jurisdicciones del Estado, o en otras jurisdicciones. Y de promover enfoques, metodologías y prácticas nuevas. Es decir, no es solo buena voluntad, no es solamente decir, bueno, abramos a la participación y la colaboración, sino que necesita un diseño de esos espacios donde se va a dar la colaboración y la participación, necesita de la identificación de actores y necesita quizás de aplicación de prácticas que a veces son novedosas para quienes formamos parte de los equipos de política, probar, experimentar con otras metodologías. Recuerdan cuando hablábamos de innovación que hay un componente súper importante que es la experimentación. Y para todo esto yo les decía antes, ya apareció un tema importante que vamos a trabajar esta semana, que es la identificación de actores. ¿Quiénes son estos actores que tienen estas capacidades o esta palabra necesaria que como actor tenemos, que como Estado tenemos que escuchar? Y para ver qué tipo de generación de nuevos espacios, qué tipo de espacios, nuevos enfoques, nuevas metodologías, cobra cada vez de nuevo mucho valor mirar experiencias, conocer experiencias que otros hayan desarrollado. Es otra de las actividades que vamos a desarrollar esta semana. Así como nosotros vimos qué queremos llevar adelante, esta semana vamos a ver quiénes son los actores y qué experiencias hay, no para copiarlas, ¿sí? Acá no se trata de copiar una experiencia ya hecha. Se trata de conocer las experiencias para ver qué cosas pueden ser valiosas, qué podemos aprender, qué podemos combinar, qué podemos tomar y darle una vueltita, ¿sí? Pero dos elementos básicos a la hora de desarrollar procesos con participación y colaboración para que no se queden en el barniz, como decíamos en la otra vuelta, la identificación de actores que pueden ir variando a lo largo del proceso y conocer otras experiencias, conocer actores que hayan participado, revisar nuestras propias experiencias. Muchos ya hemos tenido experiencia de participación, de colaboración. Revisarlas críticamente. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Qué deberíamos incorporar? Hablar con externos. Todo esto contribuye a llevar adelante las instancias de colaboración. Y eso lo vamos a hacer esta semana. Y yo les decía que hay otro punto donde la colaboración y la participación tienen alguna diferencia. La participación, decíamos, se basa fundamentalmente en los momentos iniciales de diseño de la política y algo en la evaluación, donde la sociedad civil aparece como un externo diciendo determinadas cosas, más o menos vinculantes, pero como un externo. Por el contrario, la colaboración se da en todo el ciclo de política. Y acá de nuevo Inés Mergel. Inés dice, hay distintos tipos de colaboración. La co-creación, que es el codiseño de ideas, de alguna manera lo que hacemos nosotros a modo de laboratorio. Sabemos que no es un proceso real, pero alguna vez sé de cómo hacerlo en este curso, que es la co-creación, el proceso entre distintos de diseño y puesta en agenda de una idea. Un segundo momento del codiseño detallado, es decir, hay un primer momento de
identificación de la idea, de reconocimiento, de búsqueda, de que se le preste atención, que es ponerlo en agenda, que se hace entre Estado y sociedad. Hay un segundo momento del codiseño detallado, de la experimentación que veíamos, ¿no?, la semana pasada con innovación. Hay también colaboración en la cogestión o coejecución de políticas, y acá ya hace esta diferencia entre cogestión y coeducación y coejecución, porque dice, bueno, hay procesos de cogestión de políticas. ¿Qué quiere decir? Que entre el Estado y la sociedad civil van coordinando el accionar de una política que es ejecutada por el Estado, fundamentalmente. La coejecución tiene que ver con que la sociedad civil sea directamente, en algunos casos, la que lleva adelante la política. Son matices, pero la idea central, que creo que es importante para este curso, para que nos quede presente, es que hay colaboración, o puede haber colaboración en todos los momentos de la política pública, trabajo con. Y por último, sin duda, en la evaluación, una evaluación conjunta. Hasta acá, fíjense que no hablamos de tecnologías de la información. Sin embargo, todo este proceso, muchas veces, y yo no me van a escuchar nunca hablar de que siempre está mediado por plataformas digitales, pero sí las plataformas digitales, las redes sociales y demás, traen herramientas que nos ayudan en gran medida a llevar adelante estos procesos. No necesariamente vamos a ver que podemos llevar adelante claramente procesos de este tipo sin hacer uso de estas tecnologías. Vamos a ver ahora, si les parece, algunas experiencias de colaboración, bien diversas. Traté de buscar bastante diversas y a partir de ahí abro un poco, me gustaría escuchar. Acá traje un modelo que la verdad que es un modelo bien potente de la región, y lo traje por sí mismo y además por lo que constituye. El Laboratorio de Gobierno de Chile. El Laboratorio de Gobierno de Chile es un dispositivo nuevo que se desarrolla, yo no recuerdo exactamente el año que comenzó, error mío, pero no sé si 2012 puede que haya empezado, que lo que hace es diseñar herramientas innovadoras para políticas públicas con la participación colaborativamente con ciudadanía, organizaciones sociales y de todo tipo. Y yo les decía que es muy valioso, yo invito, nosotros les pusimos la página, invito a que vean cómo trabajan, la verdad que tienen metodologías súper interesantes, sobre todo para quienes están en organismos de gobierno, porque el laboratorio es un organismo que está radicado a nivel presidencia de Chile y forma parte del proceso de diseño de las políticas, de determinadas políticas que se eligen para hacerlas colaborativamente. Y les decía que tiene valor en sí mismo y además para que conozcamos la lógica de los laboratorios. Los laboratorios están muy movilizados desde la noción de gobierno abierto y son dispositivos específicos para la búsqueda de ideas innovadoras con la colaboración de distintos actores. Vamos a encontrar muchos. Después voy a ver si les puedo comentar algo más del laboratorio. Entonces, el Laboratorio de Chile es una. Acá les voy a comentar algo más. Nosotros hicimos un estudio en Polilab de los laboratorios de innovación pública que vienen bien de la mano del modelo de gobierno abierto, y relevamos más de 100 a escala global. Es un estudio que hicimos en 2018 y ya parece viejo, porque fíjense, si ustedes ven arriba, ven todos los países donde nosotros encontramos laboratorios, y fíjense abajo,
el crecimiento exponencial de estos espacios de diseño colaborativo de política que se da en los últimos 5 años. O sea, no es que los laboratorios sean un fenómeno absolutamente nuevo. Nosotros identificamos algunos laboratorios o instancias que tuvieran estas características de producir innovación colaborativamente desde el comienzo de los 2000. Sin embargo, desde 2000 a 2010, las experiencias venían creciendo, llevando una tendencia, pero un crecimiento muy moderado. Sin embargo, a partir de 2010, 2011, con la idea de gobierno abierto, pegan un salto y vamos a ver que crecen radicalmente. De hecho, estamos haciendo una actualización y ya hemos identificado cantidad de experiencias nuevas de laboratorios de gobierno, así como algunos que habían comenzado han dejado de funcionar. Esto es para que veamos un poquito los temas. Lo que vemos en verde detrás son los temas que predominan en Europa, y lo que vemos en rojo en el gráfico de barras por delante son los que predominan en nuestros laboratorios de América Latina. 2 temas muy fuertes en América Latina, o los 3 primeros temas, si ustedes quieren. El primero, la digitalización de los gobiernos. Ahí aparece un tema de preocupación fuerte en América Latina. El segundo, la democratización. Siempre es un tema en nuestros países, cómo fortalecer, sostener la democratización. Esos 2 temas no parecen tan fuertes, no aparecen para nada fuertes en Europa, fíjense la diferencia. Y el tercer tema donde sí estamos en común es la innovación. O sea, los laboratorios de gobierno como experiencias vinculadas a la noción de gobierno abierto para producir transformaciones vía la innovación colaborativa, fundamentalmente están llevando adelante iniciativas en nuestra región de digitalización, de democratización, de innovación. En menor medida aparecen las más sectoriales de salud y medio ambiente, desarrollo económico, educación, seguridad y demás. Y las metodologías, que las pueden ver abajo, que están usando para este trabajo colaborativo, son sobre todo diseño, pensamiento de diseño o diseño de servicios. Ahí hay 2 o 3 semejantes que estuvimos viendo la semana pasada cuando hablamos de innovación, y la ciencia de datos. Este es un panorama de Latinoamérica de los laboratorios. Siguiendo con las experiencias, les comento otra experiencia que seguramente muchos de ustedes han conocido el año pasado, 2020, la iniciativa iberoamericana Frenar la Curva en la pandemia, plena pandemia, muy al comienzo de la pandemia. Surge de otro laboratorio de innovación, el laboratorio de Aragón. El 12 de marzo, que es el día en que en España se da el aislamiento obligatorio, se reúnen en el laboratorio con distintos actores que venían colaborando con ellos, acá sí utilizando plataformas digitales, porque digo, el mismo día del aislamiento, para empezar a pensar qué podían hacer desde el laboratorio para canalizar las necesidades de acompañamiento de determinados recursos, las distintas necesidades que podían tener ciudadanos en ese contexto tan inédito, y los aportes que podía haber de determinadas organizaciones o de determinados individuos que podían brindar desde hacerle los mandados. Digo, estamos hablando acá de cosas muy concretas, desde hacerle los mandados a una anciana o algún anciano que tenía que estar aislado y que no convenía que saliera de su casa, hasta movilizarse en casos de violencia de género, por ejemplo. Es decir, ¿cómo hacer para conectar? Desarrollan la idea de una web colaborativa que se hace en unas horas, es muy simple, y fíjense lo maravilloso cómo en una semana
esta red colaborativa que surge de un Estado de tipo local, el gobierno de Aragón, con su laboratorio de innovación, que piensa con esta lógica de aparece un problema nuevo, un problema inédito y demás, ¿qué podemos hacer? Esa es la lógica que está detrás de los procesos de innovación y de gobierno abierto. ¿Qué podemos hacer para garantizar los derechos de los ciudadanos en esto? Aparece la idea de la web, donde puedan interactuar los que tienen algo para ofrecer y los que tienen algo para pedir. Rápidamente, al día siguiente ya se empiezan a comunicar y a vincular a la red voluntarios, distintas empresas que hacen aporte, organizaciones sociales y demás. En 2 días la red, fíjense los tiempos, cuando hablamos de los tiempos cada vez más cortos, en 2 días la red pasa a ser nacional, a tener alcance nacional, y en 3 días ya está en América Latina. O sea, yo recuerdo esa primera semana cuando ya nos encontramos con la red. De hecho, desde nuestro lab participamos de la red, fuimos parte de esta experiencia colaborativa. Y en 3 días ya había interesado a la Secretaría Iberoamericana, que apoyó la red. Digo, proceso muy vertiginoso, muy atípico, pero que nos muestra cómo se movilizan iniciativas de colaboración desde un espacio público, pero donde empiezan a intervenir actores absolutamente diversos. Distintos gobiernos locales, gobiernos nacionales, la Secretaría Iberoamericana, ciudadanas y ciudadanos sueltos, organizaciones sociales, empresas, una diversidad de actores, pero que rápidamente se vinculan. Como decía hoy, hay ciudadanos, ya pasó de ser iberoamericana, 22 países, más de 2.000 colaboradores directos, digamos. Ha escalado, lo que se llama, es una idea que se desarrolló y escaló de una manera significativa. De esa experiencia, yo lo que quiero mostrar acá es diversidad de colaboración. Vamos a otra experiencia de la que me tocó formar parte, muy de escala territorial. Un barrio de mi ciudad, un barrio popular de Rosario, donde yo trabajé en el diseño institucional de la institucionalidad, un barrio popular. La urbanización, el proceso de urbanización del barrio empieza un mes antes que se declare la pandemia. Nosotros, desde el diseño de este proyecto de urbanización, lo habíamos pensado colaborativamente. En estos proyectos de urbanización interviene el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado local, las organizaciones sociales, las organizaciones más técnicas como la nuestra y los vecinos del barrio. Se declara la pandemia. Todas las instancias de colaboración y de diseño conjunto con los vecinos, que iban a ser territoriales, porque pensemos un barrio popular con acceso a internet, sobre todo a partir de teléfonos. Habíamos hecho un estudio, sabíamos que la población, prácticamente un 80%, tenía acceso a internet, pero a través de teléfonos, de datos, que es muy costoso, que no permite otros tipos de interacción más sofisticada. La interacción presencial no la podíamos hacer porque vino el aislamiento, y esto hizo que tuviésemos que rediseñar todas las herramientas que habíamos pensado. Y ahí aparecieron herramientas novedosas. De nuevo lo mismo. La innovación está detrás de la colaboración cuando efectivamente hay una voluntad de cruzarnos con el otro. Nosotros queríamos que la ciudadanía participe, que las vecinas, que los vecinos participen, que pusieran color y que pusieran su interés y su deseo en esto. Y tuvimos que desarrollar herramientas como, por ejemplo, algo que llamamos el kit familiar. Desarrollamos talleres familiares que nunca lo habíamos hecho. Entonces el kit familiar era, si ustedes ven ahí en la pantalla, hay un planito abajo. Esto era un plano estilizado del barrio. Entonces ahí con unos emojis
cada familia recibía este plano con los emojis, una goma de pegar, una tijerita, y les decíamos que nos señalen los lugares que le producían alegría del barrio, los lugares donde ellos tenían alguna idea para mostrarnos, los lugares que le daban temor, los lugares que les gustaban, que no les gustaban, y que nos pusieran qué. La verdad que fue una experiencia, nunca habíamos hecho talleres familiares, siempre habíamos trabajado colaborativamente con otras instancias más conocidas, pero fue una experiencia valiosísima. Las familias, en el contexto de aislamiento, hicimos una muestra, entonces, de modo tal que estuviesen todos representados, una muestra de familias, pasaron nuestros facilitadores por las casas dejando esto todo sanitizado, higienizado, y a la semana los pasamos a buscar y tuvimos una devolución maravillosa porque habían sentido que aún encerrados podían pensar su barrio, estaban en sintonía con cosas que estaban pensando los otros, y el proceso de diálogo lo fuimos llevando por grupos de WhatsApp. Tuvimos, acá ya no podíamos, como en el caso del gobierno de Aragón, trabajar fundamentalmente con redes basadas en PC, trabajamos mucho más con grupos de WhatsApp, de acceso bien económico, donde se dieron discusiones y participaciones súper interesantes, donde pudimos mostrar las imágenes que resultaban y los acuerdos que había entre los vecinos, que eran maravillosos cuando empezábamos a superponer estos planos, y con la radio. Volvimos a la radio, que esto lo hablábamos la otra vez, ¿no? Entonces, herramientas de colaboración, dispositivos diversos, muy tecnológicos, poco tecnológicos. De lo que se trata es de encontrarnos para producir política. Esta es otra experiencia de desarrollo que hicimos en nuestro laboratorio. Herramientas abiertas para el trabajo colaborativo en contextos de pandemia. Acá les traigo, en esto que decíamos buscar, algunas páginas que me parece que son importantes para que veamos que hay mucha experiencia que se está desarrollando en torno a esto. Mucha experiencia, mucha en nuestros países, que está bueno buscarla, encontrarla, conocer. Lo que decíamos antes, esto requiere poner en marcha cosas que a veces son novedosas, a veces no son tan novedosas. Lo que tienen es o una metodología distinta o una perspectiva que a lo mejor nunca habíamos aplicado. Entonces, conocer experiencias. Acá hay muchas experiencias en el Observatorio Regional de la CEPAL. Digo, es un espacio interesante para conocer iniciativas de este tipo. Otros son los laboratorios del BIT. El BIT tiene laboratorios, el laboratorio de ciudades, por ejemplo, para los que trabajamos en ciudades, para los que trabajan en ciudades, tiene muchas iniciativas y promueve acciones para movilizar trabajo colaborativo con los ciudadanos. Del mismo modo, el laboratorio de innovación, el BIT Lab, que tiene ya una finalidad más de movilizar la innovación científica y tecnológica en los países, ¿sí? Entonces, distintos espacios donde podemos ver experiencias, que todo esto no es porque lo cuenta Carlos o lo cuento yo. Hay toda una comunidad muy activa, muy fuerte en nuestra región, movilizando transformaciones alrededor de las iniciativas de gobierno abierto. Y sin duda la página de la Alianza para el Gobierno Abierto, los GP, donde van a encontrar iniciativas a nivel país, múltiples, los planes de acción, los planes de meta con sus avances, sino iniciativas a nivel local también. Entonces, para ir cerrando, voy a tratar de hacer rápido. Decíamos, fuimos haciendo un recorrido por la idea de innovación vinculada a la colaboración y a la participación en el gobierno abierto, un recorrido por distintas experiencias para ver cómo hay toda una comunidad que está llevando adelante estas cosas, y es como que nos van quedando
algunos puntos que fuimos remarcando a lo largo, ¿no? Cuando trabajamos en el diseño de acciones colaborativas en gobierno abierto, hay 3 puntos que quisiera resaltar. No digo que son los últimos, pero desde la experiencia en el diseño y en la gestión y en la coordinación de estos procesos, hay 3 que son críticos a mi entender. Por un lado, la correcta identificación de actores, el diseño del dispositivo y el diseño del proceso, ya que se trata fundamentalmente de una actividad, tiene una dinámica, tiene un timing. En relación con los actores, fundamental la identificación de quiénes son, como decíamos, quiénes son los actores que tienen que ver con la producción de ese bien o servicio, o de la satisfacción de esa necesidad, quiénes son los ciudadanos que necesitan ese bien, ese servicio, que lo demandan, que lo reclaman, que lo usan, quiénes son los expertos en el tema, quiénes son las empresas que contribuyen, pueden contribuir, quiénes son los que están en las antípodas, que piensan diferente, que proponen modelos distintos, quiénes son a nivel nacional, a nivel federal, a nivel local, ¿sí? Pero cuando hablamos de actores y hablamos de colaboración, no es solo identificarlos, sino que es ver cómo se relacionan entre sí. Vamos a hacer un ejercicio de esto, vamos a identificar los actores y vamos a ver qué tipo de relaciones tienen. Sabemos que cuando hay relación entre actores no pensamos en un consenso permanente, pensamos que son relaciones conflictivas, que la conflictividad forma parte de la vinculación entre los actores, pero la conflictividad bien gestionada es la que nos permite avanzar en acuerdos sólidos. Entonces, cuando decimos un componente crítico de los procesos de colaboración, decimos, tiene que ver con la identificación de los actores, con conocer qué tipo de relaciones y de posiciones tienen entre sí. No podemos ser ingenuos en esto. La ingenuidad juega malas pasadas. ¿Sí? Tenemos que saber a quién estamos convocando, cómo, de qué manera manejar esa vinculación, cómo movilizarlos en torno a la idea. Algunos los vamos a movilizar porque tienen interés, a otros los vamos a movilizar porque tienen un saber que nos puede ser valioso y les tendremos que marcar por qué puede ser valioso esto que ellos saben o que tienen o que producen. Digo, la movilización también tiene que ver con la diversidad de actores. Y luego, cómo vamos a gestionar y manejar el conflicto con los actores. Esto en relación con los actores. Se ve que hay algún timer, disculpen, en la presentación que se me va pasando, que no lo puse. Bien, pero los actores solos, nada, podríamos charlar y demás. Se trata de que a la par que identificamos los actores, también pensemos en el dispositivo por el cual estos actores van a interactuar, o en el dispositivo en el que van a producir en conjunto. Y acá yo tomo una definición de Foucault que dice que un dispositivo es un conjunto heterogéneo, incluye desde los discursos, las normas, las instituciones, el edificio, las decisiones que tenemos que llevar adelante. Es decir, cuando decimos el diseño del dispositivo de colaboración, estoy pensando en que tengo que tener algún tipo de espacio, sea físico, sea virtual. Por eso puedo pensar en un edificio, puedo pensar en una red, puedo pensar en un laboratorio. Los dispositivos pueden ser diversos, con algún tipo de institucionalidad, sea una norma escrita o sea algunos acuerdos que construimos
entre quienes estamos, o sea, algunas metas o algunas responsabilidades asignadas a algún actor y con determinados recursos para poder llevarlo adelante. ¿Sí? Decíamos antes con los actores, cuidado con la ingenuidad, y lo resalto con esto. Cuidado en la colaboración, muchas veces confundimos colaboración con, y bueno, hay que llamar a todo el mundo y ver qué pasa. No, 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 esto tiene que estar muy diseñado, tiene que poder ser gestionado, y diseñar significa esto, que tengamos en cuenta estos elementos. Fíjense en los ejemplos que decíamos recién. En el proyecto Frenar la Curva eran todos dispositivos digitales fundamentalmente. En el caso que yo les mostraba de Nuevo Alberdi, significó que tuvimos que recrear dispositivos de tipo metodológico, todo metodológico en cuanto a cómo hacer esta vinculación con los ciudadanos, cómo diseñar la llegada al barrio, contratar personal para que fuera el que llegaba a todos los lugares, interactuaba con los vecinos, que tuviera determinadas características sanitarias por el momento, diseño de herramientas nuevas. Todo eso forma, ahí se corrió de nuevo, forma parte de un dispositivo. O como veíamos el ejemplo del Laboratorio de Chile. El Laboratorio de Chile es un dispositivo que está diseñado específicamente para esto, para generar ideas innovadoras basadas en la colaboración. Distintos tipos de dispositivos. Lo que no podemos hacer, diríamos en mi pueblo, es ir a la marchanta, así, a ver qué pasa, porque eso va al fracaso total. No es una idea ingenua que tenemos acá de la colaboración ni mágica. ¿Sí? El diseño de los dispositivos entonces tiene que ver, y acá me parece, estoy retomando algunos autores viejos, el que trabaja actualmente el que está trabajando, ay, no me voy a acordar el nombre. Bueno, pero Schumpeter ya nos hablaba del diseño de dispositivos y hoy lo está retomando Schumpeter, me voy a acordar de la importancia del diseño en las ciencias de la administración. La importancia del diseño, y acá con los dispositivos se ve claramente. El diseño de un dispositivo tiene que ver con tener presente la finalidad, qué es lo que queremos, y cómo lo armamos como ese espacio de frontera, como ese lugar del encuentro, con todas las características, los recursos que tiene que tener, los saberes y el tipo de proceso, el tipo de experimentación que vamos a llevar adelante. Y ahí nos metemos en el último punto, y con esto voy a ir cerrando. El proceso es un proceso de gobernanza. ¿Por qué? Porque vamos trabajando con distintos actores. Entonces, en ese trabajo con distintos actores, tenemos que poder hacer que se vaya desplegando desde un punto de inicio que tiene que ver con este reconocimiento de necesidad o del germen de la idea o del problema, hasta que la política se pueda diseñar correctamente, llevar adelante, ejecutar. En ese proceso, acá me pareció interesante un aporte que hace el país vasco cuando está estudiando, tiene un libro blanco, el libro blanco de la participación, que lo construyen a partir de sus experiencias, ¿no? Y dice, antes de empezar es como que habría que chequear algunas cosas. La participación o la colaboración mejora el impacto de la acción pública, va a mejorar el producto que queremos lograr, porque veíamos antes, porque lo hace más democrático, porque lo hace más eficaz, porque puede hacer mejor la idea, por lo que fuere, pero va a mejorar en algún aspecto esta participación o esta colaboración. Es un tema en el que podemos
producir algunos consensos, algunos acuerdos. Yo le decía, no siempre vamos a poder trabajar con consenso, pero sí necesitamos poder producir acuerdos. Si sabemos de antemano que es un tema donde es prácticamente imposible lograr ningún tipo de acuerdo, no parecería el mejor tema como para empezar a trabajar en colaboración. Quizás hay que hacer algunas cosas previas para luego llegar a la colaboración. Existe un liderazgo político, claro, y acá también. Esto a veces es, uno lo puede empezar de un modo u otro. A veces los procesos colaborativos, los procesos de participación, y me ha tocado estar en instancias así, comienzan porque determinadas áreas que no son políticas o determinados grupos ciudadanos que no tienen el poder político las movilizan. Pero en algún momento el poder político tiene que tomarlo y ponerlo en su agenda para llevar adelante el proceso. Y dice la gente del País Vasco, dice, por el contrario, si no podemos gestionar los miedos y la incertidumbre, o sea, el equipo que tiene que movilizar esto todavía no tiene esas capacidades. Vemos que el tema es demasiado incierto, tenemos demasiadas tensiones con los actores. Si no tenemos los tiempos, yo le decía, corrámonos de la visión naif de la participación, tanto de la visión formal, como decían ustedes, como que dibujamos, vienen tres que son los mismos de siempre. Esto como de la visión naif, de que abrimos y son todas flores y pajaritos, o si no hay un interés real. Esto acá vamos de nuevo a esa perspectiva más formalista. Nada, tenemos que legitimar esta acción, entonces vamos a hacer una instancia participativa. No, señores, la participación no es para legitimar algo que ya resolvimos. Sin duda podemos tener ideas, podemos tener estrategias, podemos tener escenarios, pero la colaboración se trata de que vayamos en conjunto con momentos de apertura y algunos momentos de cierre, avanzando en algunas definiciones. Entonces, el proceso, así como está esta lista de chequeo que pone, que les vamos a dejar la presentación del País Vasco para empezar, ellos van haciendo una lista de chequeos para distintos momentos, antes de empezar, durante el proceso, al finalizar, que nos puede servir para chequear nuestras iniciativas. Y en esto, por mi parte, termino la participación, me gustaría escucharlo, me parece que hay, quizás puede haber algunas preguntas, ahí sumaron también el Observatorio de Derechos Humanos de Honduras, que están iniciando poco a poco. Excelente, vayamos poniendo todas las experiencias que conocemos de esto. Acá pongo algunas preguntas y las animo a participar, sea respondiendo, que va en este sentido de compañero, creo que es Luis, sí, Luis Cortés, que nos suma el Observatorio de Derechos Humanos de Honduras, del mismo modo sumar o dudas que tengamos o estas experiencias que tenemos de participación y colaboración. Charlamos un momentito sobre esto y Carlos después nos va a contar bien el trabajo de la semana. Los escucho, las escucho, los escuchamos. Perfecto, gracias Rita. Aquí Luis Cortés ha levantado la mano, le doy el permiso para hablar. Adelante, Luis. Excelente. Hola, hola, buen día a todos. Buen Hola. día. ¿Sí me escuchan? Sí. Primero quería hacer alusión a algo que acaba de decir Rita, que me llamó mucho la atención y que a partir de este momento me ha cambiado mucho la visión de participación ciudadana en cuanto a que no es un momento para legitimar las acciones que ya tenemos tomadas las decisiones que se van a realizar y que vamos a legitimar esas acciones. Sí me ha llamado mucho la atención que normalmente se nos va de la visión que tenemos de las cosas
y me llamó a la reflexión de qué es lo que tenemos que hacer a partir de este momento. Creo yo de que sí, en los procesos participativos se toma en cuenta a la persona o a la comunidad o a un sector de la sociedad, pero al final terminamos sencillamente legitimando una decisión que ya hemos tomado. Te agradezco, Rita, por esto y ten la seguridad que a partir de este momento haré que poco a poco se vayan cambiando las cosas. Y te digo, les compartí un poquito un link sobre una labor que hemos estado realizando con el Observatorio de Derechos Humanos, en el cual hemos digitalizado las recomendaciones que nos hacen los estados partes de las Naciones Unidas, que las tenemos contempladas en un sistema que le llamamos CIMORE, que es un sistema que también Paraguay lo maneja, creo que Guatemala lo acaba de adoptar en este momento. Y con la colaboración del gobierno de Paraguay, nosotros también lo instalamos hace un tiempo y es parte de ese monitoreo que le damos a las recomendaciones internacionales. Pero en esta página que les acabo de compartir, fuimos un poquito más allá y logramos hacer un cruce entre los objetivos de desarrollo sostenible, entre nuestro plan de acción de la política de derechos humanos, las recomendaciones internacionales y algunas políticas y derechos en esta página que tenemos nos permite visualizar la problemática nacional y lo que tenemos que hacer. Y a partir de ahora lo que tenemos que ubicar es eso, la participación ciudadana para poder establecer esos consensos de cómo abordar esa problemática que está plasmada ahí. Nos haría falta, creo, que ya estamos tratando de incorporarlo, es incorporar el protocolo de San Salvador, en donde contiene muchos indicadores que debemos de trabajar. Así que poquito a poco vamos tratando de avanzar en este sentido. Y esto es algo público, o sea, esto es una información nuestra que ya es pública y que la ciudadanía puede verlo y puede hacer partícipe de ello. Te comento que hemos dado un gran avance al grado de ya ir estableciendo ciertos indicadores con parte de la sociedad civil. Estuvimos hace poco participando de un taller con un grupo que representan las personas con discapacidad. Y en ese sentido, las medidas que vamos a tomar son medidas consensuadas tanto por federaciones de personas con discapacidad o federaciones de personas que trabajan para la discapacidad, y nosotros que somos gobierno y empresa privada también, y academia también se colocaron en ello. Pues es cierto que somos un país un poco difícil, pero por ahí vamos avanzando de a poco. Cambios. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Me quedé pensando en dos cosas. Una, que vos dijiste, somos un país un poco difícil. Todos somos difíciles y tenemos nuestras cosas. Creo que el espíritu es este, ¿no? Porque además hay un tema de Serrat que a mí me gusta mucho cuando trabajamos estos temas, que habla del horizonte y dice, mientras más voy para allá, más lejos queda, ¿no? Y en políticas de eso se trata. Mientras más andamos, más nos vamos dando cuenta de todo lo que tenemos que construir, y es parte de lo apasionante de este mundo. O sea, sin duda las necesidades y las posibilidades de desarrollo no tienen un límite, así que me parece que ese es el espíritu, sin duda, Luis, es maravilloso lo que vos comentabas. Y por otra parte, esto de la legitimidad o de las acciones de participación para legitimar. Está muy instalado, es así como vos decís, y yo tampoco voy a decir que, a ver, no, nunca más. Lo que digo es, ¿se acuerdan al comienzo de hoy de la clase que decíamos, bueno, hay acciones de muy baja intensidad
que son acciones de participación, como informar o consultar. Ahí podríamos situar las acciones de participación que hacemos para legitimar una política que ya está decidida. Porque además, esas acciones, está bien, pueden tener esa finalidad que nos permite informar a determinados grupos de ciudadanos, que ellos conozcan, manifiesten su acuerdo. Digo, no es que eso esté mal, sino que es muy limitado y lo que hace en realidad es poner a la ciudadanía en un lugar muy utilitario, ¿no? De alguna manera, digo, yo a veces soy media terminante cuando hablo, pero lo que quiero decir es, de alguna manera estamos usando a la ciudadanía para que nos digan, sí, sí, estamos todos de acuerdo, entonces salimos. El tema es cómo podemos ir, como vos decías, Luis, avanzando hacia formas de participación y de colaboración más sustantivas. En esto que también no hay un 100 de participación, un 80, digo, es como un gran abanico y vamos viendo dónde nos vamos corriendo. De eso se trata. Y escuchamos más comentarios. Perdón que me enganché ahí, me gusta mucho escucharlas y escucharlas. Sí, está abierto el micrófono o el chat o las preguntas y respuestas para comentarios. Estas preguntas, sobre todo la primera que deja Rita, pues puede despertar muchas respuestas posibles que buscamos en el diseño de la colaboración. Y no solo generar un proceso colaborativo que puede tener un valor per se, sino su utilidad como medio para qué fines podemos lograr con ella. Entonces, los escuchamos más bien a ustedes. Mira, Emily se lanzó. Le permito. Vamos, Emily. Excelente. Sí, buenos días, Rita. Buenos días a todos. Bueno, comentarles en mi país, Perú, se está queriendo como institucionalizar el tema de participación ciudadana, ¿no? Como gobierno abierto. Les comento que hay una iniciativa que se llama Análisis de Impacto Regulatorio, en donde busca que cualquier norma que emita el gobierno, ¿no? De cualquier nivel, nacional o local, pueda ser elaborado, aprobado, formulado en conjunto con todos los ciudadanos, ¿no? Que sea de manera participativa, en donde uno, a la elaboración de la misma norma, la población pueda participar, ¿no? Y lo segundo es que una vez que ya está elaborada esta norma, pues hay un tiempo en donde se publica y pueda generar una retroalimentación de cualquier persona, ciudadano, que visualice o lea o revise esta norma, ¿no? Y así poder consolidarlo de manera conjunta y a través de buenas prácticas, ¿no? Eso respecto a mi comentario en mi país, ¿no? Excelente, Evelyn. Y pregunta, ustedes lo están implementando, me parece realmente que es una iniciativa que va en este sentido que estamos hablando. ¿Quiénes están participando? Digo así, organizaciones, ya ha empezado, ha habido participación, ciudadanos sueltos. Sí, con respecto al gobierno nacional, ya es este impacto de análisis regulatorio es obligatorio para todas las entidades del gobierno nacional, como ministerios, organismos autónomos, entre otros, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es publicar en nuestro diario oficial, ¿no? La norma, la propuesta de norma, ¿no? Para que haya diferentes tipos de comentarios, ¿no? Ellas que los consolidan y se aprueban después de un periodo, ¿no? De evaluación como tal. Y bueno, en el caso de los gobiernos locales, es la implementación de manera progresiva, ¿no? Pero sí ya hay algunos que lo están implementando, ¿no? Excelente. Y esto surge a partir de algún cambio de normativa, como vos decías, ¿sí? Sí, efectivamente. Bien, excelente. Esta es una de las cosas que discutíamos la semana pasada y que veíamos hoy. Muchas veces estas acciones de colaboración surgen de determinada normativa más nueva
que ya prevé la participación de determinadas organizaciones sociales o la ciudadanía en distintos momentos de la política. Esto es así y cada vez más cuando se desarrollan determinadas leyes o disposiciones, resoluciones, se tienen en cuenta las instancias de participación. Bien, ¿qué otra experiencia traemos? Acá tenemos a Carmen. Adelante, Carmen. Gracias, profesor. Muy buenos días a todos y todas. Saludos, Carmen Montenegro desde Panamá. Bueno, muy breve, estas preguntas que nos deja la profesora aquí en Poniendo el Foco me ubica en una realidad que nosotros tenemos de país. Nosotros implementamos un plan de auditorías sociales dirigido desde los gobiernos locales a través de los líderes comunitarios de las distintas comunidades, ¿verdad? En cuanto a la primera pregunta, creo que la finalidad pública que busca el diseño colaborativo es que más allá de la participación de las personas identificadas como líderes comunitarios, se sumen a la solución de los problemas de las comunidades, que son precisamente de ellos, y nadie mejor que ellos para identificar sus problemas y cómo resolverlos. Entonces, hemos considerado importante esto porque la comunidad se consolida, se une, le da seguimiento a las obras que provienen de los fondos de descentralización, configuran su comité, lo conforman no necesariamente sociedad civil organizada, sino diferentes líderes que tienen interés, que van a las obras, que hacen informes de seguimiento y luego al final de la ejecución de las mismas pueden hacer incluso un informe de comentarios de qué les parece que estuvo bien o qué en el camino no ha estado bien. Pueden hacerlo inclusive en el intermedio como una función fiscalizadora, ¿verdad? Definitivamente, si al final del camino ello puede devenir en un acto de uso inadecuado de bienes públicos, de fondos públicos, están legitimados para presentar denuncias y tal. El ejercicio ha sido muy interesante en Panamá. Obviamente empezó en 2019, la pandemia, como todos sabemos, trajo muchos cambios y no ha tenido quizás el desarrollo del alcance que se tenía planeado, pero consideramos que es una buena iniciativa, ¿no? Y queríamos pues compartirla un poco. Lo interesante de este ejercicio en Panamá es que era todo presencial, ¿no? Muy como a la antigua, a través de radio se llamaba, vamos a fiscalizar tal obra y tal, y las personas llegaban a la cancha de fútbol, se reunían en la escuela, etcétera. Porque definitivamente usualmente hay excluidos, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, quienes no tienen acceso a través de los medios digitales, etcétera, ¿no? Bueno, y se trata por allí de ver cómo se van incluyendo los diferentes grupos. Tuvimos un caso bien interesante, que hubo una modificación a unas vías y el comité hizo un excelente trabajo. Verificaron que el contratista no estaba en este caso cumpliendo con todo lo que había sido adjudicado dentro de la obra. Entonces ha sido interesante, ¿no? Porque presentaron al municipio el informe, se han tomado los correctivos y creo que esa es la finalidad, ¿no? Que la misma comunidad esté vigilante, esté colaborando con no solo desde el diseño de la política pública, sino durante su ejecución. Gracias. No, muchas gracias, Carmen. Te escuchaba y pensaba que qué interesante el contraste de tu experiencia con la experiencia que comentaba Emily de Perú, y cómo vemos que son dispositivos distintos esto que decíamos, ¿no? Uno, como este caso que nos planteas, Carmen, bien vinculado al territorio, a lo que pasa en el ámbito local, y en cambio el de Emily con un nivel agregado de instancias regulatorias a nivel nacional, y sin embargo, en ambos, cómo se puede armar estos dispositivos para que participe de un modo que avance en colaboración la ciudadanía, las asociaciones. Incluso vos identificaste muy bien cómo participan líderes territoriales que no necesariamente están asociados. Excelente, está muy bueno. Me parece que Rocío también quizás saludó, así que a lo mejor tenés algo para compartirnos, Rocío, que se pone linda la ronda.
Gracias a vos, Carmen. Y esta experiencia que contaba Carmen me recuerda a una que yo he estado estudiando de Perú, aunque yo no estoy en Perú actualmente, de una colaboración entre la Contraloría General de la República y una ONG que se llama Proética, que desarrollaron un mecanismo de auditoría social para las obras municipales. Hicieron un estudio experimental y encontraron cómo, si se le comunicaba al municipio que se iba a realizar esta auditoría colaborativa, eso tenía un impacto positivo en la reducción del costo de la obra, estadísticamente significativo. Entonces, son experiencias que realmente pueden replicarse y uno de los factores de éxito que más peso le daban era precisamente que no era solo una ONG, sino que tenía el respaldo de una entidad con capacidad sancionatoria como la Contraloría. Pero hay varias modalidades de auditoría social por el mundo, ¿no? Y es muy interesante esa colaboración. Y sin duda, en auditoría social es uno de los campos, como vos estás planteando, Carlos, donde más se ha trabajado en estos temas de participación. Y fíjate qué interesante, como quedaba claro en este ejemplo que vos trajiste, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno puede aportar? Como aparece ahí el Estado como aquel que puede aportar lo sancionatorio. ¿Sí? Esto siempre es súper interesante para diseñar estas instancias. ¿Qué aportes puede hacer cada uno? Si te parece, Carlos, podemos, si te parece, avanzar con la presentación del trabajo de esta semana, y si tenemos algún otro comentario lo sumamos luego, para que no se nos haga mucho más largo, que ya estamos a tiempo. ¿Te parece? Perfecto, Yo listo. te paso el slide. Listo, gracias Rita. Bueno, como sabemos, ya se ha concluido la semana de trabajo sobre innovación y ustedes ya presentaron, la mayor parte de los grupos han presentado ya su primera entrega, donde está el escenario deseado, un análisis de la problemática y, bueno, y la contextualización de en qué tema van a desarrollar su intervención. En esta segunda semana de trabajo, respecto al trabajo final, vamos, que es la semana 3 del curso, vamos a trabajar en la segunda fase de las 3 que tenemos previstas. Le hemos llamado reflexión y mapeo estratégico a esta actividad. Y lo que queremos, manteniendo los grupos como los hemos constituido, es aplicar lo que hemos aprendido en esta clase relativo a identificar a los actores e identificar buenas experiencias que nos den lecciones que podamos tomar en cuenta en el diseño de nuestra propia propuesta. Entonces, la siguiente lámina contiene este es el momento en el que vamos a trabajar en esta semana y una cosa que yo hice, la verdad me hago responsable, la siguiente lámina, por favor, Rita, es muy rudimentaria, como ustedes pueden ver, bastante rudimentaria, ustedes lo van a hacer mucho mejor. No tomen esto como un buen referente de lo que tienen que hacer en términos visuales, pero la se idea es que entiende bien. Eso, la idea es que identifiquen a los actores y los coloquen en este mapa en 2 dimensiones, en el nivel de poder y recursos que tienen los actores, que es el eje vertical, y en el nivel de apoyo que a su juicio tendrían para la propuesta que ustedes están desarrollando, de apoyo o de oposición. Y las distintas formas geométricas que están acá y que no están detalladas en una leyenda, ustedes sí lo harán, se refiere al tipo de actor. Por lo tanto, supongamos los óvalos son actores oficiales, actores del gobierno, el rectángulo puede ser un actor de la sociedad civil, el triángulo puede ser un actor académico que tenga incidencia, que tenga interés o esté involucrado en esta temática que ustedes van a desarrollar. Y las flechas se refieren a las relaciones que existen entre ellos. Entonces ustedes pueden identificar una flecha unidireccional donde un actor depende de otro, pueden tener una flecha bidireccional donde hay interdependencia, donde no existe una relación jerárquica de subordinación y no existen flechas entre ciertos actores, sino hay una relación entre ellos que se puede identificar. Ustedes hacen ese ejercicio de identificar en este mapa los actores, que pueden ser muchos más, solo he colocado 4, probablemente sean más, y paso siguiente, en la siguiente lámina, desarrollan
en texto, un poco más detallado, quiénes son estos actores, su nombre, los identifican, qué tipo de actores son y qué rol juegan en el área en el que ustedes están trabajando, qué recursos, cuando hablábamos del nivel de poder, nos referimos al tipo de recursos con los que cuentan. Rita hablaba de la capacidad de sanción como, por ejemplo, como un tipo de recurso que es relevante y que pudiéramos describir, caracterizar, y las razones detrás de su apoyo u oposición o indiferencia, si fuese el caso, respecto a su propuesta. ¿Por qué se oponen? ¿Por qué la apoyan? Y por lo tanto, ¿qué argumentos podrían esgrimirse con ellos? Eso respecto a la caracterización de los actores, que es la primera etapa de esta actividad. Y la segunda, como Rita explicaba, es que queremos que hagan, son dos ejercicios de investigación. El primero respecto a la identificación de actores y un segundo rastreando experiencias que sean relevantes como referentes de su propio proyecto. Entonces, se trata de acudir a, por ejemplo, estas bases de datos, estos repositorios que Rita ya mencionó, u otros que ustedes conozcan, e identificar bien en su propio país, en el país donde se está implementando o se desea implementar, o en otros países de la región o incluso a nivel global, experiencias valiosas que les den lecciones. Lo importante de la experiencia no es en sí mismo hacer una caracterización muy detallada de la misma, sino qué se aprendió de ella y cómo ese aprendizaje en cualquier aspecto, puede ser en términos de creación de coaliciones, de movilización de recursos, de uso de tecnologías, cómo lo van a procesar ustedes y cómo lo van a integrar en el diseño de su propio proyecto en términos de estrategias de aplicación al proyecto. Esa es la actividad que esperamos esta semana. Nosotros vamos a subir estas láminas donde están estas indicaciones junto a un detalle escrito y si tuvieran preguntas o dudas nos pueden consultar. Mantenemos la misma dinámica respecto a los plazos, por lo tanto la entrega correría hasta el próximo lunes y nada, y nosotros mientras tanto vamos a revisar sus entregas, vamos a ir evaluando lo que ya nos han entregado esta semana para darle retroalimentaciones de cara sobre todo a la entrega final. Sí, acá tenemos un aporte, no sé quién es, porque dice sala virtual. Sala virtual nos dice, pregunta si en la tarea debemos plantear cómo gestionar los vínculos. No les pedimos tanto, sencillamente Claudia, hola Claudia. Lo que les estamos pidiendo es que identifiquen los actores, los recursos que pueden aportar, entendido en sentido amplio, como decía Carlos, ¿sí? No estamos pidiendo todavía que identifiquen cómo gestionar esos vínculos. Sí, a ustedes, porque cuando están trabajando esto va apareciendo y les parece interesante empezar a perfilarlo, lo pueden sumar sin duda y viene muy bien. Pero no es parte obligatoria, por decirlo de alguna manera, del trabajo. No, está muy bien, Claudia, perfecto. Sí, Luis, como los creamos por grupos, una vez un miembro entrega la actividad, aparece ya entregada para los otros miembros del grupo. El archivo se va a registrar para cada uno de ustedes. Bien, acá a modo general, cualquier dificultad, se los decimos siempre, pero cualquier dificultad, cualquier cosa, no duden en preguntar. La idea es que nosotros los acompañemos, que vayamos avanzando juntos y que lleguemos bien al final del curso, habiendo podido desarrollar algunos aprendizajes. Sí, sí. Si por ahora no tienen más preguntas o comentarios, pues podemos concluir la clase en este momento y mantener nuestros intercambios por el foro, los mensajes internos de plataforma. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Me parece muy bien. Muy bien, ahí Luis dice gracias. Y bueno, entonces nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Carmen dice feliz inicio de semana. Igualmente para todas, para todos, muy buena semana, que estemos bien, trabajando por nuestras ciudadanías. Un abrazo grande para todos. Hasta luego, gracias. Seguimos en contacto. Chao, Rita. Chao.